Donald Trump lo había anunciado como el Día de la Liberación y lo concretó con una puesta en escena muy particular en los jardines de la Casa Blanca. Así, el presidente de Estados Unidos informó que va a imponer aranceles de un 10% a nivel global, incluido Chile, a todos los productos que ingresen a su país, además de otras tarifas que aseguró son recíprocas con varios países que, asegura, estafan a los estadounidenses. Las reacciones en los mercados y a nivel político no se hicieron esperar. No queríamos sacar los grandes gráficos porque no tenía ninguna posibilidad de mantenerlo en pie. Afortunadamente vinimos armados con un gráfico un poco más pequeño. Fue el momento clave del llamado Día de la Liberación. Mostrando una tabla con cifras y nombres de países, Donald Trump ratificó lo que había advertido, que impondrá aranceles a nivel mundial. Y en efecto, así fue. El mandatario estadounidense advirtió que habrá una tarifa base de 10% para todos los productos que ingresen a Estados Unidos, vengan de donde vengan. Nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero no va a suceder más, no va a suceder. Así, Estados Unidos cobrará un impuesto del 34% sobre las importaciones de China, de 20% sobre las de la Unión Europea, 25% sobre Corea del Sur, 24% sobre Japón y 32% sobre Taiwán, entre otras. Antes, ya había confirmado que habrá tarifas sobre el precio base de un 25% a automóviles y camiones que ingresen al país para reforzar la producción local. Para ello, invitó a la Casa Blanca a un trabajador del sector automotriz. He visto cerrar una planta tras otra en Detroit y en el área metropolitana de Detroit. Ahora hay plantas paradas, ahora hay plantas que están infrautilizadas y las políticas de Donald Trump van a devolver la productividad a esas plantas. Las reacciones fueron inmediatas. Los futuros del Standard & Poor's 500, que permiten a los inversores operar con el índice fuera del horario bursátil habitual, cayeron rápidamente. La era dorada que promete Trump para su nación provocará efectos perjudiciales para los consumidores, dicen algunos opositores a la medida, con precios de bienes más altos. Se estima que la familia estadounidense media pagará más de $5.000 de su bolsillo para pagar estos aranceles, ya que los precios de todo suben, ya sean comestibles o autos o madera o lo que sea, en todos los ámbitos. ¿Por qué Trump haría eso? Una razón es que quiere tomar el dinero que gana de los aranceles para dar recortes de impuestos a los multimillonarios. ¿Sabes? Piensas en la Unión Europea, muy amigable. Nos estafan. Es tan triste de ver, es tan patético. 39%. Vamos a cobrarles 20%. Así que les estamos cobrando esencialmente la mitad. A la espera de que Europa reaccione, ya la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había advertido que tenía un plan para responder a los aranceles de Trump. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunciará este jueves su réplica. Las tensiones económicas a nivel mundial se elevaban este miércoles al mismo tiempo que Donald Trump, cabello al viento y ante la mirada del mundo entero, firmaba los decretos que asegura cambiarán el orden económico que regía hasta ahora, uno cuyas reglas de todas formas habían surgido en gran parte precisamente de Estados Unidos. Exactamente, Karina, muy buenos días. Acá estamos viendo en pantalla las imágenes que nos dejó esta puesta en escena de Donald Trump, protagonizado ahí en los jardines de la propia Casa Blanca, donde declara literalmente la guerra comercial a gran parte de todo el mundo prácticamente, en lo que él definió como el Día de la Liberación, una jornada en la que anunció una oleada de impuestos a múltiples países. Son en total cerca de 100 países y también territorios en los cuales se van a ver afectados por esta nueva oleada arancelaria anunciada en las últimas horas por el presidente estadounidense Donald Trump, una jornada que el propio mandatario definió como el Día de la Declaración de Independencia Económica de Estados Unidos, además de destacar, según Donald Trump, que este era uno de los días más importantes en la historia de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica? Finalmente, el mandatario anuncia múltiples aranceles de, primero que todo, al menos el 10% sobre prácticamente todos los bienes que están entrando actualmente a Estados Unidos. Ese es un impuesto global, por decirlo de alguna manera. Todos los países que comercialicen con Estados Unidos sí o sí van a recibir ese impuesto preliminar de por lo menos 10%, pero además, en paralelo, se anunciaron tasas mucho más altas para por lo menos
docenas de países que los países que enfrentan estos aranceles más elevados son, por ejemplo, países como Camboya, que va a enfrentar aranceles de un 49%, Vietnam con un 46%, Sri Lanka 44%, pero también otros de los territorios... Sí. Altísimo, exactamente, claro. Pero también otros de los territorios que se van a ver más afectados son sus propios socios comerciales más directos, como por ejemplo China, que va a tener que enfrentar a partir de ahora un arancel del 34%, la Unión Europea también, donde se va a aplicar un 20%, Corea del Sur 25%, Japón 24%, es decir, son incluso hasta sus propios socios comerciales, ni ellos se salvaron de esta arremetida arancelaria protagonizada y anunciada más bien en las últimas horas por Donald Trump. Ahora hay que destacar que el día de ayer, previo a que se realizara esta puesta en escena, la propia Casa Blanca había confirmado que estos aranceles van a tener efecto inmediato, es decir, que van a entrar en vigencia el mismo 2 de abril. Sin embargo, con el correr de las horas esa situación fue cambiando y se anunció, por ejemplo, que este arancel del 10%, que es el arancel base, por así decirlo de alguna manera, va a comenzar a regir a partir de este sábado 5 de abril, es decir, queda un par de días todavía, mientras que los aranceles con tasas más elevadas van a comenzar a regir a partir de el lunes 6 de abril, el lunes 6 de abril, exactamente. Así que quedan aparentemente unos días todavía. Estas tarifas, Donald Trump las definió como aranceles recíprocos, asegurando que son varios los países que estarían estafando a Estados Unidos, y es por eso que él decide aplicar esta arremetida arancelaria, de la cual ni siquiera Chile se salvó. Chile también está incluido ahí en el documento que estamos revisando en pantalla, con un 10% de impuestos que va a comenzar a regir, como decíamos, a partir de este sábado. Y claro, desde el Ministerio de Hacienda acá en nuestro país también se manifestaron, salieron a explicar rápidamente cuál va a ser el impacto de esta situación en nuestro país. Explicaron, por ejemplo, que queda absolutamente exento de este 10% de impuestos, por ejemplo, el cobre, que nosotros sabemos que es el producto estrella, producto número 1 que tenemos de importación en nuestro país, queda absolutamente exento de ese 10%, puesto que hay algunos acuerdos ya firmados incluso con Estados Unidos, y es por eso que no se va a aplicar al cobre en específico ese 10%, pero lo que también dijeron del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, es que van a tener que analizar esta situación para ver cómo reaccionar ante esta arremetida arancelaria de Donald Trump, y también destacan desde Hacienda que esta situación, esta arremetida arancelaria, no responde a ninguna acción específica de nuestro país, puesto que, claro, como decíamos, son más de 100 las naciones y territorios que se están viendo afectadas por esta situación, Karina. Claro, y por lo tanto aquí las consecuencias son las que todavía tampoco están claras. Uno pudiera presumir, por ejemplo, que lo de China se veía venir porque lo que trata de hacer Donald Trump también, me imagino, es bloquear a China de una u otra manera. Exacto. Por el desarrollo económico que ha tenido China y que se ha convertido en una superpotencia, tanto así que hay quienes consideran que China está en primer lugar y Estados Unidos no. Pero el resto de los países, la verdad es que hay algunos para los que va a ser una situación económica muy dura de poder afrontar, y a lo mejor le van a quedar en la disyuntiva de si buscar otros mercados y efectivamente prescindir de Estados Unidos, que no es lo que espera Donald Trump. Pero vamos a ver el efecto secundario que esto tiene también. Exactamente, y sobre todo en países cuyas tasas son las más elevadas, se acercan incluso al 50%, los países que recién hacíamos mención, por ejemplo, Camboya, Vietnam, entre muchos otros. No son países de muchos recursos. Exacto, exactamente, también. De hecho, Donald Trump, en el discurso que entrega el día de ayer, en medio de esta puesta en escena, dice que él está siendo generoso dentro de todo, puesto que, según dice él, podría haber incluso impuesto tasas aún mayores, pero que, dado a su generosidad, solamente va a aplicar estas cifras que recién estábamos revisando, es decir, claro, casi como que hay que agradecerle, ¿no? Aparentemente eso es lo que pretende entregar ahí esa información el mandatario. Y vámonos directamente a lo que han sido las reacciones en torno a esta situación, porque ha habido muchísimas. Obviamente que se ha generado condena global a esta arremetida arancelaria por parte de Donald Trump. En las últimas horas, la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es quien salió rápidamente a dar una declaración a los medios donde calificó esta situación como un duro golpe para la economía mundial, asegurando que sí o sí esta situación va a traer consecuencias nefastas. Y también parte de lo que dijo la presidenta de la Comisión Europea, si lo traducimos, habría dicho algo así como: si se meten con uno, se meten con todos, dado que ella está al mando ahí de la Unión Europea, es decir, cualquier país de Europa que pertenezca a esta agrupación
que se vea afectado por Estados Unidos, según las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, cualquier país tiene el derecho de responder, y es por eso que desde Europa ya están planificando algún tipo de respuesta arancelaria también para hacer frente a esta situación con Estados Unidos. Desde China también, obviamente, salieron a criticar estos nuevos aranceles, donde dijeron que no hay ganadores en ninguna guerra comercial. Desde Australia también, por ejemplo, el primer ministro, que también protagonizó una escena que ya vamos a estar revisando más adelante, el primer ministro también dice que estos aranceles son absolutamente injustificados. Desde Japón también, por ejemplo, calificaron estos aranceles como extremadamente lamentables. Y, por ejemplo, ya desde México, el país vecino de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el domingo México va a responder a esta situación con medidas tanto tarifarias como también no tarifarias. Es decir, ahí deja la incertidumbre también Claudia Sheinbaum qué tipo de medidas no tarifarias son las que va a aplicar México para hacer frente a esta situación. Y otro vecino de Estados Unidos, Canadá, también condena obviamente esta situación, asegurando que estos aranceles van a cambiar el sistema de comercio internacional. Es parte de las reacciones, ya han sido muchísimos los líderes que han salido a manifestarse en contra de esta arremetida arancelaria protagonizada por Donald Trump. Bueno, nos vamos a quedar a la espera de ver lo que pasa con el cobre, ¿no? Porque seguimos en compás de espera. No se ha descartado que se puedan aplicar algún arancel especial por producto. Así que Donald Trump también mantiene la atención en ese plano, ¿no? Exactamente. Veremos qué es lo que ocurre, pero por lo pronto te invito, Karina, a que cambiemos radicalmente de tema. Nos mantenemos acá en Estados Unidos porque en las últimas horas la propia Casa Blanca ha salido a desmentir la supuesta salida de Elon Musk de la administración de Donald Trump. Recordemos que Elon Musk, el multimillonario que, dicho sea de paso, en la publicación de estos días de la revista Forbes, vuelve a ser posicionado como el hombre más rico del mundo. Lidera actualmente el Departamento de Eficiencia Gubernamental, un cargo muy importante que fue que debuta con la administración de Donald Trump y con Elon Musk a la cabeza. Y en los últimos días habían surgido múltiples trascendidos que decían que el propio presidente estadounidense Donald Trump le había comunicado a sus asesores más cercanos que Elon Musk ya estaba a puertas de dar un paso al costado, de dejar el gobierno, de dejar el cargo ahí en este departamento tan importante. Pero en las últimas horas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, es quien sale a echar por tierra todos estos trascendidos, todas estas especulaciones. De hecho, calificó como basura estas publicaciones que se han hecho en múltiples medios que afirmaban que Elon Musk ya estaría a puertas de dar un paso al costado de la Casa Blanca. ¿Y qué es lo que dijo la vocera de Donald Trump? Dice prácticamente que Elon Musk y el presidente han declarado públicamente que Elon va a dejar el servicio público como empleado una vez que complete su increíble trabajo en este departamento de eficiencia gubernamental. Y así es como descarta de manera definitiva que esté a puertas de dar un paso al costado de Elon Musk. Ya, pero quizá a lo mejor esa declaración deja un poco la puerta abierta también a que en un futuro cercano él diga que terminó el trabajo, ¿no? Puede ser, exactamente. Claro, porque sabemos que a lo mejor la eficiencia en el Estado se puede acotar hasta cuando él logre determinar que ya no es posible recortar más. Claro. En términos de los recursos asignados, ¿no? Claro, de hecho lo que decían estos trascendidos que apuntaban a que Donald Trump le habría informado a su círculo cercano que Elon Musk iba a salir pronto, decían que Elon Musk ya tenía prácticamente que irse a retomar sus labores como dueño de empresas, como empresario, como por ese rubro. Donald Trump a lo mejor tampoco quiere que lo perjudique tanto toda esta arremetida que ha habido de manifestaciones en contra de Elon Musk, ¿no? Exactamente, puesto que se ha registrado una especie de boicot que no solamente se ha extendido por Estados Unidos, sino que también incluso en Canadá hemos visto imágenes, en Europa incluso, de esta especie de boicot en contra de las empresas de Elon Musk, específicamente Tesla, los vehículos eléctricos que producen ahí esta empresa han sido vandalizados, quemados, incendiados, los rayan, etcétera, todo esto para manifestarse en contra de Elon Musk y este rol tan preponderante que ha adoptado una vez que Donald Trump llega a la Casa Blanca en conjunto con él. Hay que destacar también que Elon Musk es de las personas que más donó dinero, que aportó más dinero a la campaña de Donald Trump cuando él estaba postulando a la Casa Blanca. De hecho, se estima que fueron por lo menos $100 millones los que puso ahí a disposición del magnate para así salir reelecto a la Casa Blanca. Y hay otro vocero también muy importante de la Casa Blanca que reafirma lo que dijo ayer la secretaria de prensa, diciendo que, como dijo el presidente Donald Trump, a esta Casa Blanca le encantaría retener a Elon el mayor tiempo posible, puesto que él ha sido fundamental en la ejecución de la agenda del presidente y va a continuar con esta buena labor hasta que el presidente diga lo contrario. Claro. Así que
puede que sea una situación momentánea este descarte, ¿no? Y que después seamos informados respecto de que ya se cumplió la labor, como decíamos. Nos quedamos a la espera de eso. Todo puede pasar, pero por ahora, Karina, te invito a que nos traslademos directamente a